material inmenso que relaciona ficción e historia, qué nos puede servir y cómo podemos discernir la lectura para utilizar, primero para comprender el texto, porque al margen de este análisis que vamos a hacer, toda novela tiene su análisis literario, está bien escrita, no está bien escrita, como cualquier novela que no sea histórica, o cualquier texto de ficción que no sea historia, tiene esas reglas. Pero aquí vamos a hacer específicamente el segundo análisis que hay que hacerle a toda novela: su contexto histórico, su diálogo con la historia. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte de aquí, los españoles que han estudiado la narrativa la llaman compromiso, ¿no? Existe, ustedes saben que sobre todo en la poesía existe, en los años 50 la poesía se parte en dos, a nivel de estudio y para diferenciar a los poetas, de los puros y de los comprometidos, ¿no? Entre los que, digamos, tienen una poesía lírica pura, alejada del contexto inmediato, y otros que hablan sobre las huelgas, la sociedad, las guerras, etcétera, etcétera. A unos les llama puros y a otros se llama comprometidos. Bien, ese gran contexto de los comprometidos genera toda una polémica en que si la literatura, aparte de estar bien escrita, vuelvo a repetir lo que dijo García Márquez, el primer deber de un escritor es escribir bien. Cumplido ese requisito, ¿qué más se le puede poner a la novela? ¿Qué función tiene? Aparte de decir, qué bonito, ¿para qué me sirve? ¿No? Entonces, vamos a ver si esto funciona. Vamos a ver qué es lo que entienden los teóricos y los escritores sobre esto. Kurt Spahn. Antes de que me olvide, muchos me han pedido mi biografía y aquí no hay mucha. Pero tenemos la suerte de que existe este libro publicado en Perú, Historia, Memoria y Ficción. Si alguien está interesado en leer más, es una selección de artículos, ¿no?, que tienen que ver un poco con el psicoanálisis, pero tiene muchos artículos interesantes en relación entre historia, memoria y ficción. De este libro he sacado yo la separata del maestro Pepe Bravo, de la perdurabilidad de la novela histórica, pero hay muchos textos interesantes aquí sobre tanto hispanoamericana como peruana. Bien, entonces, estábamos hablando del compromiso. Bien, Kurt Spahn, que es uno de los que más ha estudiado novela histórica, dice: la historia ciertamente no se repite, pero el hombre, con sus vicios, con sus virtudes y vicios, sus debilidades y aspiraciones, no cambia y en muchas circunstancias históricas sorprende por su llamativo parecido con los tiempos actuales y, por tanto, pueden ofrecer paralelos o también contrastes a la hora de buscar las soluciones de conflictos del presente. Evidentemente, se puede abusar también de la novela histórica instrumentalizando torpemente tanto la historia como la literatura para fines políticos e ideológicos. Eso es lo que llaman el panfleto en literatura, ¿no? El panfleto. Lo que nunca debería fomentar el trato con la novela histórica es la evasión y la huida, impidiendo actuar en el presente. ¿De acuerdo? Estas últimas frases son claves. ¿Por qué? Porque hay una narrativa histórica que no guarda la relación que nos interesa aquí, que es lo primero, ¿no? Es el parecido, o sea, las circunstancias históricas que sorprenden por su llamativo parecido con los tiempos actuales. Es decir, hay una narrativa que simplemente uno la lee para evadirse, o está hecha para evadirse. Esa narrativa no nos interesa. Les contaba yo que leía
que a mí me gusta, ¿no? Que Lindsay Davis, que es la escritora esta que tiene un detective que trabaja en los tiempos de Vespasiano, y en cada capítulo el caso policial que está investigando tiene que ver con una parte curiosa del Imperio Romano, ¿no? Por ejemplo, hay un asesino en serie que despedaza a sus víctimas y las echa en el sistema de alcantarillado romano. Entonces, aprovecha el crimen, aprovecha la historia, y esta Lindsay te lleva por ver cómo funcionan las alcantarillas, el servicio de agua y desagüe, quiénes eran los funcionarios, cómo estaba organizado, y aprendes un poquito, pero es evasivo. Lo importante es que uno descubra, tanto el escritor cuando lo hace, como el lector cuando recibe el texto, ¿no? Las circunstancias históricas que llaman la atención por su llamativo parecido con los tiempos actuales. ¿Qué significa eso? Significa de que en esa constante histórica uno dice, mira, estamos como en el tiempo tal, ¿de acuerdo? Y hay muchos tiempos parecidos. Ya veremos más adelante, lo esbocé en la clase anterior, cómo hay momentos, por ejemplo, cómo las novelas que se escriben a partir del 80, todas las novelas históricas suceden en un momento de conmoción histórica en el Perú. Dije el Taquioncoy, les conté lo que era el Taquioncoy, hay un cataclismo, hay el levantamiento de Manco Inca, grandes momentos de conmoción histórica. ¿Y qué pasaba en los 80? ¿Qué pasaba en los 80? ¿Había una conmoción o no? Habían grupos levantados, había una guerra, ¿de acuerdo? Entonces fíjense cómo, y lo veremos en la última clase, porque ahora vamos primero a prever el panorama de cómo entra la narrativa histórica del Perú. Las dos próximas clases vamos a analizar textos individuales, y en la última vamos a ver cómo 6 u 8 novelas en unas circunstancias históricas determinadas encajan perfectamente. Todos parecen escribir de lo mismo cuando hagamos el análisis, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense cómo escritores, ya lo veremos en su momento, dicen, esto parece el levantamiento de Manco Inca, esto parece la Santa Inquisición, porque hay novelas que justo hablan de crisis en la Santa Inquisición, la gran persecución. Entonces, esa relación de actualizar presente y pasado, de decir, mira, ya hemos pasado por este problema, plantearlo y dar una solución, ¿no? Es parte de lo que vamos a entender como compromiso, ¿de acuerdo? Y es parte de lo que los que saben historia, los profesores de historia, quiero que sepan rastrear en un texto para que puedan decirle a su alumno, mira, aquí pasa esto por esto, porque saben más historia que yo. Por eso les voy a enseñar la que viene el lunes, por qué no deben recomendar Historia de un Cañoncito. ¿Ya recibieron los textos de Cañoncito o no? Bueno, la deben recibir este fin de semana. Bien, entonces,